Mis hermanos, ¿cómo están? Nuevamente les saluda Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Antes de compartirles la palabra, mis hermanos, quiero darles las gracias por el tiempo que han orado, respaldándome en la situación que les dije que tenía, que me encontraba y la decisión que tenía que tomar. Mis hermanos, la tomé, que es la carta que le envié al Banco Industrial de Guatemala. Después de un tiempo de oración y después de pedirles a ustedes que me respaldaran, sentí que era el momento de tomar la decisión. Estoy confiando en el Señor, así es de que yo les estaré compartiendo más adelante cuáles van a ser los resultados. Pero hoy les traigo la palabra de Dios nuevamente. Y en Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 6, dice la señal del alfarero. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió, la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Mis hermanos, Jeremías era el profeta que cubría en ese entonces, o que el Señor quería que le comunicara al pueblo de Judá y al pueblo de Israel, que debieran de respetar los días de reposo. Y entonces el Señor le dice a Jeremías que vaya a la casa del alfarero y que ahí le va a mostrar lo que él va a hacer. Y dice Jeremías que descendió a la casa del alfarero y que trabajaba sobre la rueda, y una vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció hacerla. Mis hermanos, me imagino que cuando llegó Jeremías y vio al alfarero realizando su trabajo artesanal, pero que es un trabajo muy creativo, muy artístico, se puede decir que el alfarero realiza obras de arte. Él trabaja en un banco redondo y en el centro pone el barro. El barro lo pone en bruto y con el pie le empieza a dar vuelta al banco y con las manos le empieza a dar forma, para que la pieza de barros se vuelva una obra de arte que él tiene en su mente realizar. Es un artista que cuando hace una obra se concentra totalmente en movimiento físico, en formación de barro y en imagen, la que él tiene en su mente. Y dice que cuando se le echó a perder la que estaba haciendo, cuando llegó Jeremías, vino el alfarero, agarró el barro, lo volvió a revolver, se puede decir, darle la consistencia que necesitaba para realizar la obra que iba a hacer. Y dice que hizo otra vasija como él quería. Entonces dice que llegó palabra de Jehová a Jeremías y le dijo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El Señor le estaba diciendo a Jeremías que Él quería formarnos como el alfarero, que si no hacían lo que Él tenía
planeado para cada uno de los de Judá y de los de Jerusalén, y creo que también nosotros. Él podía hacer como el alfarero, revolver el barro nuevamente y volverle a dar forma, porque le dice que nosotros somos como barro en las manos del alfarero. Entonces, si nosotros nos ponemos a meditar en esta palabra, vemos que muchas veces cuando nos encontramos en diferentes pruebas, como pruebas económicas, pruebas de salud, pruebas familiares, pruebas con nuestros hijos, pruebas en nuestros trabajos y tantas otras cosas que nos suceden, tenemos que pensar en la palabra de Dios y saber de que el Señor nos está moldeando para que cumplamos lo que Él nos envió a hacer aquí en la tierra. Y es muchas veces que unos lo aceptamos, unos les damos gracias al Señor y hacemos la palabra de Dios cuando dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero hay otros que no, hay otros que protestan, hay otros que no están de acuerdo con lo que están viviendo y empiezan a hablar cosas que no tienen por qué hablar. Me imagino que estas personas son las que más le cuesta al Señor moldearlas, por lo tanto sufren más. Pero cuando nosotros entendemos la palabra de Dios nos damos cuenta que el Señor está trabajando, porque hemos escuchado su palabra, porque sabemos que eso ha sucedido y como dice, esto también va a pasar. Entonces, mis hermanos, tenemos que meditar siempre en la palabra de Dios por cualquier situación que nos encontremos. Tenemos que meditar, tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor que nos muestre qué es lo que Él quiere hacer con nosotros y darle las gracias y aceptar que es la voluntad de Dios lo que estamos viviendo. Y eso nos va a llevar a que vivamos en paz, a que creamos y sintamos que el Señor está con nosotros, que Él nos está trabajando, que Él no se ha olvidado de nosotros como muchas veces pensamos. El Señor siempre va a estar con nosotros. Y como dice muchos, en las buenas y en las malas siempre está el Señor. Pero cuando estamos en el Señor no hay malas, solo buenas. Entonces, mis hermanos, yo los exhorto a que cuando nos encontremos en diferentes pruebas, confiemos en que el Señor está trabajando y vayamos ante Él. No importa qué estemos sufriendo, tenemos que ir ante Él. Varios ejemplos les he puesto yo cuando se encuentran en situaciones difíciles y va uno ante el Señor y el Señor te levanta de un lecho de enfermo, el Señor te prospera, el Señor soluciona los problemas de tu esposa, de tu familia, el Señor se encarga de nuestros hijos, pero tenemos que tener esa confianza en Él. Nuestra fe tiene que ser, como dice la palabra de Dios, como un grano de mostaza. El grano de mostaza es el más pequeño que hay, pero es donde están los árboles más grandes. Y eso es lo que quiere el Señor, que tengamos ese pequeño grano de mostaza en nuestro corazón y que confiemos en que Él no nos va a dejar, en que Él va a regresar a nuestros hijos, en que Él va a sanar a nuestros familiares, nos va a sanar a nosotros, en que Él nos va a proveer. Pero no podemos quedarnos esperando. A Jeremías le dijo que fuera para enseñarle cómo trabaja Él con cada uno de nosotros. Mis hermanos, meditemos la palabra de Dios. Y yo les quiero decir, a cualquiera que se encuentre en una prueba en este momento económica, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro matrimonio, de trabajo, vayamos ante el Señor, pongámosle en sus manos y preguntémosle. Esa es la parte que nosotros tenemos que hacer, ir con Él y preguntarle. Él te va a responder, tal vez no te va a responder como le habló a Jeremías, pero te lo va a mostrar
que Él está contigo y que Él te está guardando. Mis hermanos, que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.